Eliana Vázquez Benítez. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y tú, David? Bien, profe. Yo le quería hacer unas preguntitas a ver qué opina respecto al tema. Ok. Ok, entonces, la primera va. ¿Alguna vez trabajó en un proyecto de creación con varias personas, en creación de personajes? Sí, sí, he trabajado en varias compañías artísticas, he trabajado en unos 5 o 6 proyectos de creación. ¿Y nos puedes resumir más o menos de qué va el asunto? Bueno, en este caso han sido creaciones artísticas como para seriados y para películas, para cine, producciones escénicas, ¿sí? Como producciones en artes escénicas. Pero como diseño de props, Sí, escenarios. diseño de prop, de escenarios, de storyboard, ¿sí? Como toda la parte de planeación de la escena, locaciones, etcétera, etcétera. Y profe, ¿y de qué manera se lleva a cabo este tipo de procesos? O sea, también se aplica los pasos que se deben llevar para crear un personaje, se aplican para la creación de un fondo. Para la creación, bueno, de personas y de fondos siempre pues hay como varias formas de creación, ¿sí? O varias técnicas, por decirlo así, ¿sí? Se parte de una idea inicial o en este caso, por ejemplo, cuando es una cosa para cine o televisión, se parte de un texto donde está la descripción del personaje que se quiere crear o la descripción de la obra, ¿cierto? Lo que se llaman acotaciones o especificaciones dentro de las obras y se parte pues como con la base de ese texto, ya de ahí con base en ese texto el artista empieza a planear su creación, ¿sí? Ya de acuerdo como al estilo artístico que quiera trabajar. Te pongo un ejemplo, si vamos a trabajar, voy a poner un ejemplo de Romeo y Julieta, por ejemplo, si uno quiere crear una Julieta clásica, una Julieta moderna, una Julieta posmoderna, una Julieta en un contexto, eh, por ejemplo, gótico, minimalista, sí, ya eso depende como de la técnica o del estilo que el artista decida para trabajar en escena, ¿sí? Es decir, todavía nos regimos como por un referente, como... Sí, en este caso el referente es el texto, ¿sí? El texto que te va a dar las características del personaje, como pasa en animación, ¿cierto? Para crear un personaje en animación, pues obviamente tiene que haber como un texto, una fuente de referente. Si es una animación desde cero, de todas formas, para empezar a crear ese personaje tiene que tener como una historia, unas características que le van dando esos rasgos personales, físicos, en sus gestos, etcétera, etcétera. Es decir, tomamos referentes tanto para el diseño del personaje como para, pues, lo que va a tratar su historia, su trasfondo. Exacto, sí, hay un referente de características del personaje y un referente obviamente de la historia en la que se va a desenvolver el personaje. Ah, bueno. Y profe, ya yéndonos como para un ámbito un tanto personal, como desde tu espacio creativo, ¿qué procesos llevas tú para crear un personaje? Bueno, pues a veces uso métodos referentes. Yo creo que todos los artistas tenemos como un estilo, ¿sí? En cuanto a mi estilo, pues yo tengo un estilo personal como muy expresionista, entonces es como el estilo que me gusta, ¿cierto? Como que ya es mi sello personal, entonces tomo el arte expresionista muchas veces como un referente para la creación de cualquier obra, no solo un personaje, sino cualquier obra artística. Ya cuando son cosas por encargo, por ejemplo, un diseñador gráfico, un animador que tiene que hacer cosas por encargo, obviamente tiene que partir de las necesidades del cliente o de la persona que le está orientando. Si es ya una cosa de creación libre en este caso, pues parte mucho de esa, como de ese gusto creador o de esa investigación o como de ese camino propio que está siguiendo el artista.